Martínez, presidente ejecutivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNASA, quien nos compartirá su visión sobre cuáles de las soluciones previamente expuestas resultan viables actualmente en el Perú y en Lima, así como los ajustes habilitantes que se requieren para hacer posible su implementación. Lo recibimos con fuertes aplausos. Muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, quiero empezar el agradecimiento a la Cámara de Comercio de Lima por la invitación y por organizar este evento sumamente importante para poner en relevancia el tema del agua y ponerlo en la agenda pública y en el tema que cada uno de nosotros seamos conscientes de la relevancia que si nos faltara el agua potable, mucho de lo que estaríamos haciendo en este momento sería imposible. Agradecer a Omar, a Ramiro por esta valioso evento. Solo quisiera preguntar a ustedes, hoy día en la mañana cuando se levantaron, ¿cuántos tuvieron agua en esta sala? ¿Alguno? Levanten la mano, por favor. ¿Qué hubiera pasado si es que de pronto abría el caño y simplemente no salía agua? ¿Estarían felices? Obviamente. ¿Qué pasaría si es que hoy día justamente ya abrieron el caño, se bañaron? ¿Qué cosa hicieron luego? Desayuno, ¿cierto? Y tomaron seguramente un café. Si no había agua, ¿qué pasó? Si no había agua, seguramente el panadero tampoco hizo pan, ¿cierto? Y si es que estaban en un hotel, cuando se fueron al restaurante, dijeron, mi desayuno, por favor, ¿qué creen que hubiera pasado? Una ciudad sin agua definitivamente pierde competitividad. Una ciudad sin agua evidentemente afecta su funcionamiento habitual. Y eso es un tema que no podemos perder de vista. Cuando hacemos un edificio necesitamos agua para mezclar cemento. Cualquier actividad que desarrollamos involucra agua, solo que a veces no le tomamos la real importancia. Cuando se mide a veces la importancia del sector agua, se dice que pesa el 1% del PBI. Bueno, quitemos ese 1%, veamos cuánto cae el PBI. Eso es lo que a veces no somos conscientes de su relevancia. Por eso cuando se menciona el tema del agua, es un tema que tiene que ser trascendente en nuestra sociedad y entender que si nosotros no vemos el problema, independiente del ángulo que tengamos, de la posición que se tenga, empresa, Estado o dentro del mismo Estado, qué entidad, si no identificamos con claridad cuál es el problema, va a ser muy difícil que identifiquemos cuáles son las soluciones. Por eso es muy importante tener espacios como este para centrar el tema y ver cómo tenemos que aproximarnos rápidamente a la solución. ¿Y por qué mencionaba eso? Porque si hablamos del agua, no solo es un tema de equidad social, no es un tema de igualdad de oportunidades, es un tema de competitividad. Hace muy poco acaba de salir el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, ¿cierto? Y obviamente el agua es importante. Obviamente, ¿cierto? Obvio. ¿Cuánto pesa dentro del conjunto de la cartera de planes priorizados el agua? No supera el 5% en el cuento. ¿Cuánto pesa en el presupuesto nacional? Entre 2 a 3%. Eso es lo estratégico del agua. Decimos que es importante, pero no le damos un peso de relevancia justamente en su desarrollo. Bueno, como yo no tengo tiempo, ya me tomé 3 minutos de los que tengo y no he empezado mi presentación, pero no podía dejar de mencionar rápidamente solo algunas imágenes que aparecen acá. ¿Qué cosa vemos aquí? Vemos Sudáfrica, Ciudad del Cabo, ¿no? Caso conocido, donde decían, uy, se va el agua, sequía enorme. ¿Qué vemos aquí? Vemos a nuestros amigos de Uruguay. Pasaron muy cerca una situación crítica de agua. Tuvieron que mezclar hasta agua salada para abastecerse de agua. Pero no hay que ir, vamos mirando más cerca. Tenemos México, Brasil, que han pasado grandes periodos de sequía. Pero no hay que irnos muy lejos. Esto ha pasado en Piura. 2024, la reserva de Cohechos, efectivamente, sus niveles muy bajos. Hay algunas cuencas donde efectivamente el gran usuario es la agricultura, comparte con las ciudades el uso del agua. Pero en el caso de Lima es distinta. Lima sí, su cuenca principalmente está dedicada al consumo humano directo. Pero lo cierto es que nos enfrentamos a estas situaciones de crisis de sequía, falta de agua. Pero lamentablemente, voy a mostrar a ver qué pasó. Se fue el agua, se fue el PPT. A ver. Uy, reiniciamos todo. A ver. Si esto es Piura,
pero también esto empeora, ¿no? Tenemos falta de agua y en otro momento viene el fenómeno del Niño y hay exceso de agua. Y es justo cuando hay mucha agua tampoco hay agua en los caños. Entonces tenemos vulnerabilidad enorme de disponibilidad de recursos. Lima justamente es la segunda ciudad más grande en un desierto, eso no se conoce, pero a diferencia de la ciudad más grande que está justo al costado del Nilo, el Nilo tiene cantidad de agua suficiente para poder abastecer esa ciudad. Nosotros no. Nos comparamos con ciudades como Nevada, como el Cairo, Dubái, que tiene desaladores para abastecerse de agua, pero nosotros tenemos esa capacidad, esa posibilidad. Cuando nosotros hablamos del tema de nuestra vulnerabilidad, hay dos conceptos que son importantes y ustedes, muchos que están en el comercio, deben entender. ¿Cuál es la diferencia entre tener liquidez y ser solvente, digamos? ¿No? Yo puedo ser, en un determinado momento puede ser que no tenga plata, ¿cierto? Pero tengo activos que me pueden solventar. Cuando nosotros medimos lo que usamos respecto a lo que tenemos, se llama estrés hídrico. Es que mide la situación estructural. ¿Cuánto podemos afrontar de lo que usamos respecto a nuestras reservas? Eso es estrés hídrico. Pero cuando hablamos de déficit hídrico, son situaciones temporales en las que en un determinado momento mi consumo es mayor a mi oferta. Y lamentablemente en el Perú que estamos pasando, estamos enfrentando las dos cosas. El estrés es más estructural, el déficit suele ser más coyuntural. Lima y el Perú se encuentran en una zona con alto nivel de estrés hídrico. ¿Por qué? Porque tenemos una concentración enorme en nuestras actividades en la cuenca donde menos agua hay. Y efectivamente, en un estudio desarrollado por Acofonde en el año 2020, correlacionaron dos variables muy importantes. ¿Dónde están las actividades económicas y quiénes consumen más agua? Cruzando esas dos variables nos dicen justamente que los distritos donde están las actividades productivas son justamente las más riesgosas, porque le quitamos el agua a estos distritos y lo que vamos a tener es una caída significativa en la capacidad productiva de Lima. Ya se mencionó la zona industrial, pero también la zona financiera, la zona de turismo, la zona de comercio. No hay que perder de vista eso. Por tanto, cuando estamos hablando de presencia de estrés hídrico, evidentemente estamos hablando de que si no hay agua suficiente va a haber una afectación en la capacidad productiva de los alimentos, el deterioro de los ecosistemas, pero también dos elementos que están vinculados. Uno, evidentemente, la escasez de recursos hídricos, pero también nos vamos a comenzar a pelear por quién debe tener prioridad en el uso del agua. Y muchas veces el problema no es lo usas tú o lo uso yo, sino de qué manera, de una manera sostenible, podemos hacer compatibilidad del uso de los recursos. A veces se dice, pero ¿por qué vas a regar el agua? ¿Vas a utilizar para regar un jardín? Si falta agua justamente en la ciudad de Lima. La pregunta es no regar, o sí regar. La pregunta es con qué agua vas a regar. Si va a ser con agua potable o puede ser un agua que puede ser reciclada. Y tenemos que entender justamente cuáles son nuestras necesidades y cómo vamos a hacer un uso efectivo del recurso hídrico. Cuando miramos Lima, esta es Lima, siempre hablamos de que el agua viene de nuestra cuenca, el Chirilú, ¿cierto? Tres ríos principales, el Chillón, el Rima y el Urí, ¿no? Pero lo cierto es que no dependemos de estos tres ríos. Los ríos costeros básicamente son extremadamente estacionales. Vale decir, en periodo que no llueve, simplemente no hay agua. Basta mirar el río Chillón, es un hilito de agua, o el Urí es un hilito de agua. ¿Qué creen que pasaría con el río Rima? Exactamente, sería un hilito de agua. Si es que no hubieran los trasvases que vienen de la cuenca de Mantara. Dos túneles importantes que alimentan ese río, el túnel Trasaña y el túnel Grato. Pero ¿qué pasaría? Y acá ya puesto ya en la fotito real, ¿qué pasaría si efectivamente estos túneles dejaran de funcionar? Se habló de terremotos, redes justamente que pueden colapsar, pero ¿qué pasa si estos túneles sufrieran un daño? Nos quedaríamos con Lima, de Lima sin agua. Y además hay que tener en cuenta que la cuenca del Mantaro alimenta aproximadamente el 66% del agua que entra a Lima. Por eso cuando vemos el caudal del río Rima, en realidad es un caudal, vamos a decirlo, mentiroso, porque gran parte de esa agua viene de otra cuenca. Y con la variabilidad climática, evidentemente llueve en otros lugares donde creíamos que antes llovía, y por tanto nuestras reservas también tienen un ritmo mayor. Dependemos fuertemente de la tarjea. La tarjea representa prácticamente el 80% de nuestra capacidad productiva del agua. Y en realidad, cuando miramos hacia el futuro, estamos viendo problemas importantes de escasez. Ya se habló de una reducción importante de las precipitaciones en los Andes, una caída importante de la glaciación.
Pero además, estamos hablando que la disponibilidad por persona año ha ido disminuyendo significativamente. Pero ¿qué más tenemos? Y esa es una de las cosas que todavía nos falta como educación. Estamos consumiendo por encima de lo que deberíamos de consumir. La OMS nos dice que consume 100 litros por día persona. Pero en el Perú, en Lima, nos estamos dando el lujo de estar consumiendo incluso por niveles superiores a los 200 litros por día. Y también se ha mencionado otra cuestión. No estamos utilizando el agua de una manera efectiva. Cuando estamos hablando del caso de Ceapal, por ejemplo, ha tenido una tasa de pérdida del 32% del agua que se produce. Y ahí hay una oportunidad también, hay que verlo como una oportunidad. Es agua que puede ser aprovechada si optimizamos y no la perdemos. Pero Lima ha ido creciendo de una manera desordenada. Fíjense cómo ha crecido Lima en los últimos años. Pero prácticamente cuarta parte de su tamaño de Lima ha crecido en los últimos 18 años. A esa velocidad Lima va a seguir creciendo exponencialmente. Fíjense cómo ha ido creciendo. Las zonas que están en rojito son zonas de expansión por donde está creciendo Lima. Y evidentemente va a haber una presión mayor por la cantidad de recursos. O como se ha señalado, por el no recurso. Porque finalmente esas zonas se terminan distribuyendo con camiones de cisterna. ¿Qué cosas necesitamos? Y ya sé que me he volado de tiempo, pero si no ya la presentación va a ser incompleta. Tenemos que planificar las ciudades. Es un tema que ya no podemos dejar de lado. Crecer sin una manera ordenada, saber dónde vamos a densificar la ciudad, va a ser una cosa que nos va a ser simplemente una catástrofe en términos de nuestro desarrollo, en términos de cómo vamos a sustentar la ciudad. La ciudad en realidad es un ecosistema. El tamaño de su ecosistema va a depender de sus recursos. Y Lima ya está tomando prestados recursos de otra cuenca incluso. ¿Seguimos creciendo eso? Simplemente los recursos no van a ser suficientes. Necesitamos planificación urgente. Necesitamos definir cuáles son las inversiones de fuente. Ya no podemos estar pensando si vamos a hacer la opción A, B o C. Prácticamente ya necesitamos la opción A y B y C. La tenemos que desarrollar y definir cómo lo vamos a hacer, en cuánto tiempo lo vamos a definir y cómo lo vamos a financiar. Ya se ha mencionado, SUNAS ha estimado 138.000 millones de lo que se requiere para el cierre de brecha. Pero eso solo en la parte urbana, ni siquiera estamos hablando de la parte rural, el número es mucho mayor. Y ni siquiera estamos hablando de la brecha de lo que se quiere para recuperar los ecosistemas, las cabeceras de cuenca. Las cabeceras de cuenca a nivel nacional requieren aproximadamente 17.000 millones para su recuperación. Lima, que es una cuenca especial, digamos así, necesita alrededor de 500 millones para tener su recuperación y tener inversión verde por ese lado. Y ese es otro de los temas. Esto es inversión gris, pero también necesitamos inversión verde para darle la sostenibilidad al caso. Pero no solo es un tema de plata, es un tema de eficiencia en la ejecución. Hay mucho de ser más eficiente en el gasto. Esta figura nos dice cuánto en realidad las empresas prestadoras suelen ejecutar. Muchas veces sus niveles de ejecución no llegan a superar el 50% de los recursos. Y ese mismo problema lo encontramos en los gobiernos regionales, lo encontramos en los gobiernos locales y a veces también en algunos programas en general del gobierno central. Ya para cerrar, una de las cosas que no podemos perder de vista, Lima tiene una altísima vulnerabilidad. Tenemos una situación, de acuerdo a las mediciones internacionales, Lima y el Perú están en una situación de estrés. Estamos consumiendo 40% aproximadamente de nuestros recursos por encima de ese nivel, por eso se cataloga como de alto estrés. Pero también, si es que nosotros no enfrentamos ese problema, vamos a tener problemas luego de estar discutiendo quién va a utilizar el agua y vamos a tener una conflictividad y que cuando estamos en esa situación ya el diálogo es muy difícil de que surja. Es mejor comenzar a dialogar, definir soluciones en este momento y no llegar a situaciones donde el apasionamiento a veces dificulta encontrar las soluciones. 60% del agua que viene de Lima ya es agua prestada, viene de otra cuenca, con altísimas vulnerabilidades de infraestructura. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que ponernos de acuerdo porque tenemos también, se ha mencionado, el agua potable cuesta, sí cuesta potabilizarla y cuesta en las inversiones que se tienen que desarrollar. Tenemos que también ser conscientes de que si no tenemos agua vamos a afectar nuestra condición de vida y también tenemos que ser conscientes de que tenemos que financiar ese requerimiento. Las precipitaciones hacia el año 2065 y el cambio climático va a impactar significativamente en nuestro país, particularmente en el caso de Lima. Y necesitamos, evidentemente, una planificación de las inversiones, asegurar las fuentes, búsqueda de financiamiento, buscar, por ejemplo, si vamos a pagar más, ¿no?, para generar inversiones, asegurarnos que esa plata efectivamente vaya a inversiones. Si las inversiones en este momento no están identificadas, pero por lo menos vayan y se protejan para que luego se destinen exclusivamente a inversiones que reduzcan nuestra vulnerabilidad o amplíen la cobertura. Son elementos que se pueden desarrollar
rescato el tema, el problema está claro, la amenaza está presente. La oferta de agua va a ir reduciéndose en el tiempo, nuestra demanda de agua va a ir creciendo y no hay que esperar que venga y nos atropelle el tren. Hay que tomar la acción en este momento y ponernos de acuerdo. Muchísimas gracias. Expresamos nuestro agradecimiento al señor Mauro Gutiérrez por su valiosa participación y por compartir con nosotros una mirada técnica e institucional sobre la viabilidad